Bueno, ahora vamos con la cuarta parte, o digamos, ya la última parte de nuestro análisis del razonamiento, en el cual le vamos a dedicar una especial atención a la formulación empírica para el caso en que los bloques ya estén en movimiento relativo. Fíjense que es muy importante esto. Ya hablamos de que las superficies rompieron, digamos, esa estaticidad y entraron las superficies en movimiento relativo una respecto de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ya tenemos el caso que denominamos cinético dinámico, donde ya se superó la fuerza de roce estática máxima, es decir, ya la fuerza aplicada, digamos, superó esa oposición, si se quiere, que se tenía al movimiento del bloque y, digamos, los bloques entraron en movimiento relativo uno respecto del otro. Entonces, fíjense que acá, empíricamente y en laboratorio, se llega a esta conclusión, de que el módulo de la fuerza de roce cinética adopta un valor que es un coeficiente donde acá está, digamos, la dependencia de la superficie por el valor de una normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que esto nos habla de que en el caso cinético, sí la fuerza de rozamiento vale esto. Entonces, es acá donde el alumno en general incurre en errores. Porque hay que estar, digamos, hay que reconocer primero si estoy frente a un caso estático o cinético. Eso es bastante sencillo de reconocer. Ahora bien, si estoy en un caso cinético, puedo aplicar esta formulación. Si no estoy en un caso cinético, es decir, estoy en un caso estático, ojo, porque la fuerza de roce es variable y no sabemos realmente si se está desarrollando el valor máximo como para aplicar la formulación que acabamos de ver. Ahora bien, ¿qué me dice la experiencia normalmente? ¿Qué me dice la experiencia? La experiencia me dice normalmente que si yo tengo que empujar un bloque, y ponerlo en movimiento, por ejemplo, me dicen que tengo que empujar una heladera y llevarla de acá a allá. La experiencia me dice que es más difícil ponerla en movimiento que mantener el movimiento. Fíjense lo que estoy diciendo. Es más difícil lograr el movimiento que después mantener el movimiento una vez que lo puse. Eso me está hablando a las claras de que en general el mu estático, es decir, el mu sub b, en general es mayor o igual que al mu cinético. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros pensamos en las superficies de contacto entre dos bloques, si nosotros pensamos entre un bloque y la superficie de contacto, esto que está acá, y nosotros hacemos una ampliación de esto que está acá, lo que tenemos básicamente es esto, es decir, tenemos dos superficies que están, digamos, encastradas microscópicamente o molecularmente una respecto de la otra. Entonces, cuando nosotros empujamos, es como que este encastre precisamente impide el movimiento. Cuando se rompe el movimiento, cuando las superficies entran, digamos, en esa ruptura del movimiento, estos dientecitos, muchos de ellos se rompen y pasa lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que cuando movemos la heladera, si le empujamos, si no le pusimos nada abajo y no tuvimos cuidado, el piso se pule. Es decir, aparecen partículas de piso porque se rompe el piso y eso significa básicamente que este rompimiento que hubo acá hizo que disminuyera la fuerza de roce. Si disminuye la fuerza de roce, quiere decir que el mu cinético es más chico que el mu estático. Por lo tanto, una vez que nosotros pusimos en movimiento el bloque, una vez que logramos romper lo estático, una vez que lo pusimos en movimiento, como disminuye la fuerza de roce, es más fácil llevarla. Eso nos ha pasado. Nos ha pasado sobre todo cuando empujamos algo muy pesado, que una vez que lo ponemos en movimiento logramos seguirlo empujando y mantenerlo porque nos resulta más sencillo. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a armar una pequeña tablita para que vean un poquito esto de los mu y luego vamos a empezar a resolver problemas. De la única forma que se internaliza todo esto es en la resolución de problemas. Para terminar esto, lo que les he preparado acá es un pequeño cuadro en donde vamos a resumir un poquito este tema de los coeficientes de rozamiento. Entonces fíjense que en esta parte del cuadro me habla de las superficies que están en contacto, el tipo de superficie de contacto. Acá tenemos cobre y acero, acero y acero, es decir, el bloque está hecho de cobre y la superficie de contacto es acero. Es decir, acá tenemos precisamente el hecho de caracterizar el rozamiento con la superficie de contacto. Entonces fíjense cómo acá tenemos la tabla para el mu estático y para el mu cinético. Y fíjense cómo es mayor el mu estático que el mu cinético en todos los casos. Fíjense cómo con caucho y concreto, es decir, con goma y concreto, fíjense cómo aumenta el coeficiente de roce estático.
Y también cómo aumenta el coeficiente de roce cinético. Este precisamente es el caso de la rueda del automóvil. Sobre todo la rueda del automóvil cuando bloquea, cuando frena, cuando patina en la superficie, no cuando está en rodadura. Porque para nosotros por ahora los cuerpos son partículas. Está claro eso, estamos analizando cuerpo en forma de partículas, no estamos analizando el rodamiento. Y fíjense cómo acá si pulimentamos la superficie, acá madera encedrada y nieve, esto equivaldría a lo que es un esquí. Fíjense cómo un patín encerado, o sea, lo que es un esquí sobre la nieve, tiene un coeficiente de roce muy chico. Y acá vamos al caso de los seres humanos. Esto que está acá es para nuestro cuerpo humano. Fíjense que habla de articulaciones sinoviales, articulaciones. Acá tengo una articulación, acá tengo una articulación, acá tengo una articulación. Y sinovial significa líquido que hay dentro de la articulación, el líquido que lubrica la superficie. Ese líquido que lubrica la superficie, que se llama líquido sinoviales, precisamente produce, fíjense, coeficientes de rozamiento muy pequeños. Lo cual habla de que tenemos una pequeña fuerza de rozamiento, porque si fuera muy grande, lógicamente estas articulaciones se desgastarían. Entonces, señores, conclusión. Ojo con el rozamiento. Es tal vez la fuerza que más satisfacciones nos da, pero también la que más problemas nos trae al momento de resolver problemas. En general, al alumno le cuesta trabajar con el rozamiento, es donde normalmente le erra en la mecánica, precisamente en esta mecánica de Newton, bajo el formalismo del estudio de las fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Poner todo esto en práctica y llevarlo a la resolución de problemas. Bueno, vamos a ver la cuarta parte de la fuerza de rozamiento, para darle un poco también una finalización, que tiene que ver con una experiencia que proponemos para poder medir o determinar experimentalmente el coeficiente de rozamiento mu, tanto cinético como estático, del cual estuvimos hablando las clases pasadas. Para lo cual, fíjense que voy a plantear un poco teóricamente la experiencia y después traje acá este escritorio en donde lo vamos a tratar de ilustrar. La idea es la siguiente. Imaginemos un bloque sobre un plano inclinado con un θ variable, es decir, que nosotros podamos variar arbitrariamente la inclinación de este plano. Entonces nosotros todos sabemos que va a llegar un momento en el cual este bloque va a comenzar a deslizar sobre el plano. Entonces la idea un poco es jugar con este plano, irlo inclinando y tratar de ver cuál es el ángulo para el cual el bloque este entra en movimiento. Ya que precisamente ese ángulo es el ángulo límite en el cual justo se está alcanzando la fuerza de rozamiento máxima. Entonces vamos a verlo con este escritorio que tengo acá y fíjense que tengo tres cuerpos. Nuestro libro de física, esta franela, que es la que utilizo para borrar el pizarrón, y un celular que fíjense que tiene como una goma, ambos todos apoyados sobre madera. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a empezar a inclinar el plano, el plano sobre el cual están apoyados, que es nuestro plano inclinado, y vamos a ver si de a poquito vemos cuál entra primero en movimiento. Entonces fíjense, lo empiezo a inclinar. Fíjense que ya acá tenemos un ángulo importante. Lo inclino más. Lo inclino más. Un poquito más. Un poquito más. Fíjense, ninguno entra en movimiento. Pero va a llegar un momento en el cual nuestro primer objeto entró en movimiento. Fíjense que ni siquiera es el objeto que tiene más masa. Fíjense que este tiene poca masa y estos dos objetos tienen una masa comparable. Pero este cuerpo, que es un libro, tiene una superficie bastante acerada, por lo cual podemos esperar que el coeficiente de rozamiento mu sea el menor de los tres. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. ¿Cuál es la idea? La idea es poder medir cuál es el ángulo máximo. Lógicamente el ángulo máximo va a ser un poquito inferior a este, porque una vez que entra en movimiento, ya está en el caso cinético, poder lograr encontrar cuál es el ángulo máximo para el cual se rompe el estado estático, y bueno, a ver si con la medición de ese ángulo podemos determinar de alguna manera cuánto vale el coeficiente de rozamiento mu. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a nuestro problema teórico. Ya lo vimos experimentalmente cómo lo podemos montar en un laboratorio. Vamos a volver a nuestro problema teórico. Y lo que vamos a hacer es básicamente analizar a ver qué es lo que ocurre precisamente en ese ángulo θ máximo para el cual esto deja de estar quieto y entra en movimiento. Para lo cual vamos a hacer un estudio haciendo un diagrama del cuerpo aislado y planteando los principios de Newton correspondientes para
esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos, vamos a analizar nuestro problema. Analizar nuestro problema significa tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir en nuestro problema, ¿con qué? Con los principios de Newton, con la teoría que conocemos, y lógicamente los principios de Newton y la teoría que conocemos, que es la mecánica clásica, está basada en las fuerzas, por lo tanto lo que tenemos que hacer es un estudio precisamente de las fuerzas. Entonces fíjense, acá hice un diagrama de cuerpo aislado e incluso ya tomé un sistema de referencia para ir adelantando un poco la cosa, ya que, digamos, lo que estamos buscando es una determinación experimental y no tanto, digamos, explicar cómo se resuelve un problema. Entonces, fíjense, las fuerzas que obran sobre nuestra masa son el peso que lo ejerce la Tierra, eso es bien claro, P', que es la reacción, está acá. Por otro lado tenemos la fuerza de rozamiento que ¿quién la está ejerciendo? El plano, o sea, la superficie de contacto. Fíjense que la superficie de contacto es la que de alguna forma u otra está tratando de evitar que este cuerpo caiga y por lo tanto ejerce una fuerza sobre el plano, el bloque, una fuerza de roce prima igual y de sentido contrario. Y a su vez tenemos la normal que lógicamente también la aplica a la superficie de contacto, que tiene su reacción sobre la superficie de contacto, que es N'. Entonces fíjense que tenemos completo nuestro diagrama de cuerpo aislado, identificando cada uno de los pares de acción y reacción que obran sobre ella. ¿Qué tenemos que hacer? Esto está en reposo, estamos analizando el reposo. Fíjense que nosotros dijimos que íbamos a inclinar y íbamos a estudiar precisamente ese ángulo máximo al cual podíamos llegar, pero siempre partiendo de la base de que nuestro bloque está en reposo. O sea, ese ángulo máximo es justo precisamente cuando va a entrar en movimiento. Ahora bien, este es un ángulo θ cualquiera y tenemos reposo, por lo tanto tenemos que sumatoria de fuerzas vale 0. La resultante es 0. En X, ¿qué tengo? Fíjense, en X tengo la fuerza de roce positiva, porque he tomado positivo hacia la derecha, y la componente del peso, que es negativa. O sea que tengo fuerza de roce menos P por seno de θ igual a 0. Y en Y tengo la normal menos la componente del peso, igual a 0 también. Entonces fíjense que de la primera puedo decir que la fuerza de roce vale P por seno de θ, y de la segunda puedo decir que la normal vale P por coseno de θ. Yendo a una formulación empírica para el peso como la que conocemos, o sea, nosotros sabemos que peso básicamente es masa por gravedad, podemos escribir que la fuerza de roce vale mg seno de θ y que la normal vale ng por coseno de θ. Entonces fíjense, es interesante este resultado, es interesante. ¿Por qué? Porque este resultado me va a indicar precisamente que la fuerza de roce es variable. ¿Variable por qué? Porque depende de θ. Fíjense que si θ es 0, es decir, si el ángulo está, digamos, horizontal, para θ igual 0, la fuerza de roce vale 0. Y en la medida de que yo inclino θ, en la medida de que θ aumenta, fíjense que el máximo valor que puede llegar a tomar el seno es precisamente 1, que se produce con 90 grados, para el cual supuestamente la fuerza de roce sería mg. Entonces fíjense que esto me habla de que la fuerza de roce es variable. Ahora, esto no me está diciendo que la fuerza de roce valga mu por la normal. La fuerza de roce vale mu por la normal si estoy seguro que se está desarrollando la máxima. Pero cuando no se está desarrollando la máxima, la fuerza de roce vale mg por seno de θ. También en esta expresión vemos que la normal es variable, es lógico. La normal máxima la tengo cuando esto está horizontal y la normal mínima la voy a tener cuando esto esté vertical. Fíjense que depende de coseno de θ. Ahora bien, ¿qué ocurre para el caso extremo? O sea, si θ es igual a θ máximo, implica que la fuerza de roce estática, porque estoy en el caso estático, estoy en reposo, esta fuerza de roce es estática, va a ser la fuerza de roce máxima. ¿Y cuánto dijimos que vale en las otras clases la fuerza de roce máxima para el caso estático? Vale el mu estático por la normal. Ahora, si θ es igual a θ máxima, yo sí puedo recurrir a mi formulación empírica para la fuerza de roce. Fíjense que para el peso yo puedo recurrir a mi formulación empírica mg siempre que esté cerca de la superficie de la Tierra. O sea, hay hipótesis simplificativas, hay hipótesis las cuales tenemos que respetar. O sea, si estamos cerca de la superficie de la Tierra, esto vale. Y si θ es igual a θ máximo, también esto vale. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense, si θ es igual a θ máximo, yo sí puedo reemplazar la fuerza de roce por la fuerza de roce máxima, que es mu por la normal. Entonces, fíjense, de estas ecuaciones, ¿cómo me queda la cosa? Me queda la fuerza de roce máximo vale
mu estático por la normal. ¿Igual a qué? Lógicamente a P por seno de θ máximo. Y por otro lado, ¿qué tengo? Que la normal, lógicamente vale en P por coseno de ese ángulo que es θ máximo también. Entonces fíjense que es interesante lo que tenemos acá. Es interesante. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo reemplazo la normal acá y opero, o si yo hago el cociente entre las dos, que es otra forma, digamos, de resolver este sistema, es decir, hacer el cociente entre las dos ecuaciones. Fíjense, si yo hago el cociente entre las dos, es que es una forma de resolverlo, si yo hago este cociente, esto se me va con esto, y esto se me va con esto. Entonces me queda que el mu estático, fíjense que es seno de θ máximo dividido coseno de θ máximo. Y esto es la tangente de θ máximo. Entonces fíjense cómo podemos concluir que el mu estático en nuestra experiencia es la tangente del ángulo máximo que podemos inclinar el plano justo antes de romper el movimiento. Es decir, acá tenemos un hecho experimental. Si nosotros podemos medir ese ángulo, y somos precisos en la medición, calculando la tangente podemos estar midiendo precisamente cuál es el coeficiente de rozamiento entre esas dos superficies que están en contacto. En este caso, por ejemplo, entre nuestro libro de física y nuestro escritorio, que en este caso es de madera. Es decir, que fíjense cómo hemos encontrado una forma de determinar el mu estático simplemente con un plano inclinado y con una medición de un ángulo. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer un breve análisis para darnos cuenta que también podemos medir con un poquito mayor de trabajo el mu cinético. ¿Y cuáles son las conclusiones a las cuales podemos arribar?